En este video súper interesantísimo le mostraremos la evolución, los temas y discos que marcaron el género urbano latino desde sus comienzos hasta la actualidad. Así que atentos porque quiero que al final nos responda una pregunta sobre todo lo que hemos hablado. Pero antes de comenzar, quiero que nos siga en nuestro Instagram oficial, La Patana Music, donde subimos muchas noticias cortas importantes. Le dejaremos el link en la descripción de este video. Debemos comenzar con parte de la historia, los 90s, los 80 y un poco atrás, en donde los panameños como Nando Boom, El General, entre otros, comenzaron a popularizar el reggae en su país, llegando esta música a lugares de Latinoamérica que empezaron a influenciar jóvenes a ser artistas de este mismo género, principalmente en Puerto Rico. En la década de los 80s, el hip hop se había apoderado de la juventud adolescente boricua. DJ Negro organizó una noche un concurso para que jóvenes compitieran rapeando en inglés. Vico C decide hacerlo, pero en español. Rapeo del Vikingo le dio la victoria en la competencia. DJ Negro y Vico C grabaron canciones de forma underground como Sin Pena, Si Soy de la Calle y En Coma, lo que le dio la fama del primer rapero en Puerto Rico en 1989. La recta final se convirtió en su primer éxito radial y su primera producción profesional, comenzando así una nueva etapa en su vida como artista. Me Acuerdo, Bomba para Fincar, Saboréalo, entre otras canciones, fueron éxitos que lo llevaron a otros mercados. Al final de los 80, la recta final de producción independiente ya era un disco de colección para sus seguidores. Inspirado por Run DMC y Super Hill, en 1987 formaliza su carrera haciéndose llamar Vico, añadiéndole la C como una novedad. Si bien ya había conocido la popularidad de Jason junto a Rubén DJ, fue con la recta final como llega a convertirse en el rapero número 1 de Puerto Rico. Para los finales de los 90 realizó una serie de conciertos que llevó una producción en CD y lo hizo merecedor de su primer Grammy Latino de la música. Rubén DJ fue el primero en pegar en las radios cantando y Glenn Monroy el primer puertorriqueño en escribir y difundir rap en la isla. Todavía no había nacido un ícono que representara esa gran parte de la juventud enloquecida por este género musical. 1990 fue dominado totalmente por El General y Vico C. 1992 aparecen al mercado nuevas canciones de Vico C que lo llevaron hasta el oro y platino, como Saboréalo y María, y estas dominaron en este año. 1993, Playero 37 y 38, quien ya había hecho antes producciones de recopilaciones de ritmos, lanza sus dos primeras producciones, las cuales se vendían en cassette de mano a mano, y fue un total éxito en Puerto Rico, ya que con estas versiones de Playero ya salían personas cantando, o sea, ya no se trataba de remix de ritmos americanos, y de donde salieron grandes estrellas del género. Luego, estas producciones de Playero se convirtieron en clásicos que hasta el día de hoy no dejan de sonar en la disco. 1995, Vico C, con su compromiso con el género, lo lleva a producir a otros artistas, hasta crear su propio sello discográfico. Desde su propia compañía salen nuevos nombres como Lisa N, Francesca y Licia Estrella, quienes también tuvieron un gran aporte en el género en sus comienzos. Y no podíamos hacer este video sin mencionarlos, además de acreditar el talento de DJ Negro, DJ Playero y DJ Nelson, que marcaron la década de los 90 en Puerto Rico. El comienzo de un líder, Daddy Yankee, lanza su primer álbum discográfico titulado No Mercy. Fue el primer álbum de estudio del cantante Daddy Yankee, producido por Playero DJ y Nico Canada. Este álbum tiene ritmos en rap y dancehall, además de letras rápidas e ingenuosas. Canciones como Oh My God, Dan de Dan y Run Con Follow Me fueron muestras del talento del ya experimentado Daddy Yankee. Para este álbum no se presentó como Daddy Yankee, sino como Yankee Man. Después de concluir No Mercy, todos los productores y DJ de Puerto Rico se interesaron en grabar con él, convirtiéndose en el más cotizado para mixtapes, eventos y videos. 1996, D-Noise y DJ Eri, recopilaciones de cantantes que comienzan a acaparar el público under con guerras liricales entre sus bandos, pero se daba a destacar también Big Boy con su producción Mis Ojos Lloran Por Ti, el cual fue súper exitoso, y también se mantienen varios temas de este disco como clásicos. Debemos incluir el super movimiento de Meren House, que se espacía por el mundo gracias al boom de Sandy y Papo, dúo dominicano de Meren House, un ritmo que se comenzó a mezclar y difundir en los Estados Unidos por grupos latinos como Proyecto 1,
al igual que los ilegales. Sandy y Papo, quienes lograron acaparar el público latino, llegando a estar en grandes escenarios. 1997. D-Noise y DJ Eri. La guerra entre bandos musicales continuaba. D-Noise 7 de DJ Negro y la industria de DJ Eri, lo que hacía que ambas producciones sean súper exitosas en los países latinos por los seguidores del género underground. Sandy y Papo, el dúo dominicano de Merengue House, y su disco titulado Otra Vez hacen estragos. En este mismo año hace su salida Don Chesina con su producción súper exitosa Bien Guillao de Gangster, la cual lo colocó en los primeros lugares de la radio de muchos países latinos. También por la puerta alta salía Ivy Queen con su producción En Mi Imperio, la cual salió realmente en 1996, pero explotó en toda Latinoamérica en 1997 y contaba con el super hit Como Mujer, la cual muchos disfrutaron. Y una que no se puede olvidar es DJ Joe 5, El Escuadrón del Pánico, un álbum totalmente diferente con mixes y cantantes que fueron grandes para esos tiempos como son Master Joe, Oji Black y Trevor Clan. 1998, Vico ataca con Aquel que había muerto bajo el sello EMI. Tempo en esta época conoció a DJ Playero gracias a Mexicano 777, quien partió de esta tierra en julio del 2015. Tempo en 1998 pudo grabar su primer gran éxito en el género del reggaetón, Bailando Quiero Verla. Durante este tiempo, Tempo fue uno de los primeros en hacer tiraderas en español, teniendo guerra lirical con Lito y Polaco, Master Joe y Oji Black, Nicky Jam, Daddy Yankee, entre otros, que lo hicieron muy popular. Pero el tra de Don Chesina se colaba por todo Latinoamérica, llegando a niveles de popularidad que ningún artista había logrado. En septiembre del 1998 hace su paso por Puerto Rico y República Dominicana el huracán George, lo que hace que los lanzamientos de producciones musicales urbanas tomen una baja. 1999 fue un año de poca actividad. Podemos echar las causas encima al huracán George, pero podemos mencionar que en estos años se destacó Cuentos de la Cripta del productor panameño Chombo, el cual tuvo mucho éxito en toda Latinoamérica gracias a que el público esperaba pronto música las cuales no llegaban a tiempo a sus países. También mencionar que Sandy y Papo logran un boom tan grande que en 1999 se presentaron en el Festival de Viña del Mar, en el cual pusieron a bailar al público con sus temas rítmicos y pegajosos. En dicho festival fueron galardonados con antorchas y gaviotas de oro y plata. Todo esto gracias a su pegada. El 2000 lo dominaron Reggaeton Sex, un disco totalmente explícito y controversial que, a pesar de que la cultura no estaba preparada para estas letras, igualmente tuvo una súper acogida en las discotecas, masacrando en sí Lito y Polaco, una producción del dúo Lito y Polaco que hacía lo mismo del nombre de este disco, masacraba a todos aquellos que intentaron interponerse, poniendo claro quiénes eran los reyes de la tiraera, con rap que hacían que tu piel se erizara. 2001, Haciendo Escante de Nicky Jam rompe todos los esquemas, que era su segundo disco, el cual incluye el super hit con su compañero para estos tiempos Daddy Yankee titulado La Cama. 2002, La Reconquista, es el cuarto y último disco de estudio de Héctor y Tito y su álbum más conocido como dúo, con grandes hits como Gata Salvaje junto a Nicky Jam y Daddy Yankee, Felina, entre otros, que lo llevaron a ser uno de los primeros conciertos multitudinarios en el género urbano de Puerto Rico. En el 2002 también es el regreso de Vico C con Emboscada, pero luego por problemas personales cae en las drogas, pero esta vez entra a la cárcel. Desde allí escribió lo que fuera su próxima producción, que lo hizo merecedor del segundo Grammy Latino en honor a la verdad en 2003. Y como la era del internet se asomaba, pues Daddy Yankee lanza su álbum El Cangri.com, que fue estrenado el 20 de junio del 2002 bajo los sellos VI Music y los Cangri Music Inc. Este disco tuvo una gran acogida por el público latino. De este álbum se desprenden grandes éxitos como Latigazo, Son las 12, Sigo al Gare, Brugal Miss, Ella está soltera y Guayando, ambas a dúo con Nicky Jam. Es considerado el primer álbum que abrió las puertas a nivel internacional, ya que estuvo varias semanas en la lista Hot 100 de Billboard, y el cual también lo llevó a hacer su concierto multitudinario llamado Ahora le toca al Cangri, un concierto masivo hecho en el Coliseo de Puerto Rico Roberto Clemente. También se destaca para este año Sonando Diferente del dúo Yaga y Maki,
el cual tuvo una colaboración súper exitosa junto a Daddy Yankee titulado Maulla. Playero decide traer nuevamente la esencia con Playero 42, en donde este famoso DJ decide juntar a algunos de la vieja como Nicky Jam, Alberto Style, con algunos de la nueva para ese tiempo, como lo era Don Omar, un disco que fue bastante exitoso. 2003, un gran año para el reggaetón de Puerto Rico. Pina, con su producción The Company, una compilación de estrellas de esos tiempos como Nicky Jam, Zion y Lennox, Lito y Polaco, entre otros, que se convertía en exitoso. Tego Calderón y su disco El Abayalde abrían paso al reggaetón con uno de los discos más exitosos. Don Omar y The Last Don le daban un toque diferente al género con mezclas de melodías y reggaetón. Los jonrones de Daddy Yankee, la cual era una recopilación de sus hits y de donde sale el tema nuevo titulado Aquí está tu caldo, el cual se hizo súper popular. Más Flow 1 y la compilación de artistas en un solo disco más grande de la historia. Más Flow en su versión primera, quienes popularizaron el hit Mayor que yo. 2004, entra la era de los discos individuales. Lito y Polaco estremecen con su disco más exitoso en su carrera, como fue Fuera de Serie, con una cantidad de temas e historias en rap como solo ellos lo saben hacer, y de donde salieron éxitos como De Chamaquito Yo y Ella Vive Sola junto a Gustavo La Secta, motivando a la yal de Zion y Lennox, rompiendo los esquemas con la voz grave de Lennox y la melodía de Zion se establecían entre los grandes y que hasta el día de hoy se mantienen vivos en este mundo difícil de la música. Daddy Yankee y Barrio Fino. Barrio Fino es el tercer álbum de estudio del cantante boricua Daddy Yankee, lanzado mundialmente el 13 de julio del 2004 por el sello discográfico El Cartel Record y BI Music, con la distribución de Machete Music y Universal Music Group. El disco es considerado como el que abrió las puertas al género del reggaetón para el resto del mundo, y con razón, ya que tenía excelente calidad, música variada y mezclas increíbles. Además, el álbum contó con la participación de Wisin y Yandel, Zion y Lennox, Andy Montañez, Tommy Viera, Maybe y Glory. Además de esto, tiene el récord de ser el disco más vendido en la historia del reggaetón latino, ganador del mejor álbum latino en premios Grammy para ese año. 2005, Pa'l Mundo. Wisin y Yandel revolucionan el género y ponen al mundo a mover su cuerpo con sus prestigiosas canciones con mezclas tropicales que lo hacían tener un gran éxito internacionalmente. Daddy Yankee hace un nuevo ataque con Barrio Fino en directo, el cual era un disco con las canciones del original y exitoso disco Barrio Fino, pero en vivo, y además incluía los 3 super hits Gangsta Song junto a Snoop Dogg, Machucando y Machete, que rompieron todos ese año. Reaparecía la leyenda Vico C con su álbum Desahogo, el cual fue muy reconocido. De la saga de Más Flow sale Más Flow 2 con sus súper interesantes colaboraciones que lo convirtieron nuevamente en uno de los discos más importantes de este año. Sale el álbum de Calle 13, Se Vale Tó, el cual para este tiempo hacía buenos perreos y tenía estilo diferente a todos, lo cual lo hacía sobresalir entre los demás. 2006, Héctor El Fadel con la producción de Bad Boy. Los maleanteos tomaron una fuerza enorme que hacía este disco muy querido por los amantes de la rama under, y King of King del rey Don Omar, el segundo disco más vendido de la historia del reggaetón, se quedaron con el 2006 completo. 2007, El Cartel de Big Boss de Daddy Yankee se adueña de esta temporada después de 2 años sin lanzar un nuevo disco, de donde salieron éxitos como Impacto, Ella Me Levantó, entre otros, con colaboraciones super caras como son Akon, que para ese entonces una colaboración de este tipo era algo grandioso, hoy en día se nota normal. Además, will.i.am y Fergie. 2008, el Cartel Record vuelve y se adueña del género con su disco El Heredero de Miguelito, el niño que hizo controversia con sus pegajosas canciones, y un disco el cual ganó Grammy Latino. Daddy Yankee rompe con el soundtrack de la película Talentos de Barrio, una producción la cual fue la más vendida en el año 2008 por encima de todos los artistas latinos, no tan solo del género del reggaetón, sino de la música latina completa. 2009, Tony Dice y su álbum La Melodía de la Calle, el cual fue el primer álbum de estudio del cantante de reggaetón Tony Dice. Este álbum fue el único lanzado por Tony Dice bajo el sello WY Record de los cantantes Wisin y Yandel y Machete Music. Cosculluela también lanzó en este mismo año El Príncipe, el cual fue el álbum que le dio fuerza para sobresalir entre todos, pegando canciones en rap, cosas que no todos podían hacer. Temas como Prum, Na Na Now, Pienso en Ti junto a De La Ghetto hicieron de este un año excelente para Coscu. Free Tempo es el tercer álbum de estudio del rapero puertorriqueño. Fue lanzado durante su encarcelamiento por Sony Music Latin
el 19 de marzo del 2009. El álbum recibió una nominación al mejor video musical de forma larga en la 10ª entrega anual de Grammy Latino por el video que contó con la Orquesta Sinfónica de London. También Don Omar se alzaba con su disco I Don't, con diferentes mezclas de techno, reggaetón y house, que lo hacían un disco totalmente diferente para este tiempo y de donde sale el hit Diva Virtual. 2010, Plan B, el dúo del sex retumban con House of Pleasure, un disco lleno de sensualidad, el cual lo coloca nuevamente entre los grandes del dúo de reggaetón. Meet the Orphan es el cuarto álbum de estudio del cantante de reggaetón Don Omar, junto con su sello discográfico Orfanato Music Group, el cual fue lanzado para impulsar a los nuevos talentos de sus compañías discográficas, al cual pertenecían artistas como Kendo Capone y el fallecido Psycho el Terror, y de donde salieron los hits Tabú, Danza Kuduro y Hasta Abajo. También Daddy Yankee volvía a hacer tendencia con su álbum Mundial, el cual contenía el hit titulado como su mismo disco, Mundial, optando por ser seleccionado por el Mundial de Fútbol de ese año. Se cuenta que la FIFA decidió seleccionar el tema de Daddy Yankee, pero Daddy Yankee debía darle todos los derechos a la FIFA, o sea, todas las ventas, reproducciones y sus ganancias pasaban a pertenecer a la FIFA. Daddy Yankee, como buen negociante, no aceptó y se procedió a elegir el Waka Waka de Shakira. 2012, el reggaetón se sentía un poco rezagado, muchos temas pero ninguno conectaba mundialmente como debía. Daddy Yankee crea la idea de Llegamos a la Disco, un super reggaetón entre él y los artistas de esta generación con un toque under, en el cual se encontraban Kendo Capone, Baby Rasta y Gringo, Alex Caiza de La Ghetto, Ñengo Flow, Arcángel y Farruko, con un video musical el cual cuenta hasta el momento con 231 millones de views en la red de videos YouTube. 2013, año muy esperado por los fanáticos de Tempo, el cual salía de Libertad, pero lo esperaba Cosculluela con el super hit Santa Cos, con la cual Tempo no podía responderle de inmediato por razones de algunas condiciones federales que lo podían hacer volver a la cárcel de incumplirla. Esto fue un fenómeno porque todo el mundo profesaba respeto a Tempo y Cosculluela rompió el hielo. Tempo, Free Music. Este mismo año Tempo sacó su esperado disco Free Music, con el cual también hizo un concierto en el Coliseo de Puerto Rico. Otro evento muy importante del 2013 es el gran resurgimiento de Nicky Jam, que había tenido una gran baja por causa de sus adicciones, pero logró superarlo pegando el disco Hoy Voy a Beber a nivel de Latinoamérica completo. Mesía comienza a internacionalizar el trap en español, aunque se cuenta que ya otros lo habían hecho, pero esta vez Mesía lo logra con una gran pegada increíble y por esto muchos le atribuyen ser el primero en esta rama. Temas como Tamo Lindo, Robinson Cano, Comans lo hicieron ser una pieza importante musical del 2014. Love and Sex, la producción musical del dúo de donde salió el super tema Fanática Sensual. J Balvin y Farruko con el tema 6 AM rompieron el año 2014, siendo el video latino más visto de ese mismo año en YouTube, con una super pegada increíble. 2015, Mesía, Farruko rompen con el tema Chapi Chapi, video en el cual la modelo oficial es la super pegada actualmente Cardi B, y Arcángel lanza su disco Los Favoritos, de las cuales salieron temas muy populares. 2016, Nicky Jam logra tener una gran pegada con su hit Hasta el Amanecer, con el cual logra ser el video más visto de este año en la red de videos YouTube. Comienzan a sobresalir los cantantes de trap a la luz. El tema Esclava Remix pega en todo Latinoamérica y se siguieron colando otras como son La Ocasión, Ella y Yo, que envolvían un sinnúmero de artistas que hicieron que todos se vuelvan populares, como Anuel AA, Ozuna, Almighty, Brian Myers, Anonymous, entre otros. El super controversial tema Cuatro Babies de Noriel, Maluma, Brian Myers, June, del disco de Noriel Track Capos Season 1, siendo el primer disco de trap en español en entrar a la lista de Billboard por sus ventas. Pero uno que no se olvidó de sus fans del reggaetón fue Daddy Yankee, que a pesar de no estar lanzando discos, siempre hace cosas e ideas increíbles. Esta vez Alerta Roja, Daddy Yankee, donde unía cantantes de diferentes países de Latinoamérica en un solo tema, el cual fue muy popular. 2017, se lanza el primer álbum de dembow dominicano por parte del Alfa el Jefe, entrando a los top de ventas de álbum de Billboard. El dembow, que es prácticamente la base del reggaetón con sonidos un poco más fuertes, pero en República Dominicana la han modificado agregándole sonidos, efectos que hacen que cualquiera se pare de su silla a bailar, logrando poner el dembow dominicano en la internacionalización. Para este año 2017 se colgaron grandes hits como son Felices los Cuatro de Maluma, Shakey Shakey de Daddy Yankee, con la esencia del underground,
y el tema más exitoso de este año que no se podía quedar, Despacito, siendo el video de este tema el más visto de todos los tiempos en YouTube con 5.800.000 views en la red de videos. 2018-2019, X de J Balvin y Nicky Jam, un hit que llevó a Nicky a interpretar este tema en el Mundial de Fútbol 2018. El género de dancehall se levanta con el hit Te Boté, creándole varias versiones donde hasta Jennifer López se coló. Dura y Dura remix de Daddy Yankee, Por Todo Lo Alto. La salida de Anuel de la cárcel y su álbum sorpresa súper exitoso. La serie de Nicky Jam El Ganador, rompiendo en Netflix Por Todo Lo Alto. El dominicano El Alfa El Jefe logra colar su álbum de Dembow El Hombre, rompiendo récord con más de 8 semanas en los top de Billboard. Ozuna con los 2 álbumes Odisea y Aura en primer y segundo lugar del Top Latin Album por varias semanas, superado por el reciente álbum de Bad Bunny, Por Siempre, y la revolución de las chicas en el género urbano como Nati Natasha, Becky G y Cardi B, quien se atrevió a incursionar en el reggaetón con colaboraciones junto a Ozuna, también al mismo Alfa El Jefe, Bad Bunny, entre otras, y Karol G, la cual se convirtió en una artista muy controversial luego de tener una relación amorosa con el super aclamado Anuel AA. Esto no se queda ahí, el género urbano latino se mantiene dominando los distintos top del mundo, siendo el 2018 de los 10 videos más vistos de YouTube, 6 pertenecían al género urbano latino. Luego de todo esto explicado, llegamos a varias conclusiones. Daddy Yankee, único de la vieja escuela que se ha podido mantener. Se puede mencionar a Nicky Jam, aunque haya tenido su baja por un largo tiempo, y podríamos decir que Tito, Tempo y Ñejo también se han mantenido, aunque no con el mismo nivel de éxito, pero siguen haciendo buena música. Respóndenos esta pregunta en los comentarios. ¿Cuál ha sido tu álbum favorito de todos los tiempos del género urbano? También al final te dejo un súper video interesante que nos muestra qué ha sido y cómo es la vida actualmente de los cantantes Big Boy, Rubén San y Cavalucci. Así que disfrútalo haciendo clic en el cuadro apuntado por las flechas. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.